Vale, ok. Entonces, hoy os voy a explicar un poco un concepto básico del trading, que son básicamente valles y picos. En todas las gráficas podremos ver el movimiento más básico, que son como triángulos, que es así. El precio siempre se mueve en este tipo de movimiento, ¿vale? Da igual en qué dirección vaya. Como veis, el precio siempre hará esto en todo momento, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿qué estamos formando? Si os fijáis, está formando triángulos que son altos, que estos serían picos, y triángulos en la parte de abajo que serían valles. ¿Por qué? Pues porque una montaña pues tiene un pico y el valle es la parte de abajo, ¿no? El valle es la parte plana de abajo de las montañas. Y para que haya un valle tiene que haber primero montañas, ¿no? Lógicamente. Entonces, esa es la estructura que forma la gráfica en todo momento. Las gráficas se basan en picos y valles. Entonces, este sería un valle, la parte de abajo, y esto sería el pico, la parte de arriba. Entonces, como pequeño concepto que añadir a esto, dejadme un momentito. No sé cómo se borra todo. Sé que había una manera de seleccionar todo esto, pero sigo sin saber cómo se hace. En fin, lo que yo haré es por ahora borrar todo esto, uno a uno y ya está. Vale. En fin, si tenemos un pico, por ejemplo, este sería el primer pico que hemos formado. Lo más importante que tenemos que fijarnos es si este pico va a parar en esta zona alta, el movimiento del precio, o en esta zona de abajo. O si lo va a pasar y va a formar un nuevo pico. Pongamos tres situaciones, ¿vale? Una, dos y tres. Bueno, perdonad mis dibujos, pero soy trader, no soy pintor, ¿vale? Em, Imagínate, la primera situación va a ser que el precio se pase el pico y haga un nuevo pico más alto. Esta es la primera situación. La segunda situación va a ser que tenemos el primer pico y la rebota antes de llegar al pico anterior y entonces hace un pico más bajo. Y la tercera situación sería que tenemos un pico y entonces podemos llegar aquí otra vez al pico y bajar, ¿vale? En todas estas situaciones tenemos que darnos cuenta que a la vez que un pico estamos formando un valle, ¿vale? Una vez el pico se forma, también aquí se acaba de crear un valle cuando ha subido. Entonces, en la ocasión en la que subamos y creemos un pico más alto, que es la primera situación, lo más probable es que esto se apoye en alguna zona de este valle que hemos creado ahora mismo o en la punta del pico, es decir, el precio en teoría está subiendo a la larga y por tanto rebotará un punto y seguirá subiendo. Si ha roto el pico y sigue haciendo estructura cada vez más alta o más baja. Esto se podría mirar de las dos maneras, ¿vale? Si rotamos la gráfica. Luego, aquí imagínate que hemos tocado esto y no hemos llegado al pico anterior. O sea, no estamos ni llegando a la altura anterior. Aquí, ¿qué está pasando? Pues que simplemente estamos creando otro pico nuevo y ahora el precio tiene que volver a tomar esa decisión de o llegamos aquí y seguimos bajando, creando un valle más bajo cada vez, que eso pues también lo tenemos que dar por sentado y aquí estamos viendo cómo toca la parte del valle inferior en vez de tocar los picos y sus límites, ¿sabes? Entonces aquí el precio ya te está diciendo que está bajando por la estructura. Es el caso contrario de aquí, que está creando un pico y lo está volviendo a romper. Y por último tenemos esto, que el precio toca dos veces la altura, ¿no? Esto te puede estar diciendo que está bajando porque aquí no llega solo aquí, sino que lo sigue bajando. Entonces aquí también tenemos una estructura que está bajando en el fondo. Imagínate que vuelve aquí y luego vuelve aquí también, por lo que está respetando el valle y los picos. Pues aquí ya estaríamos en una especie de pelea, ¿no? Esta zona. Y estaríamos decidiendo por dónde subimos, por aquí o por aquí. Estas serían las dos opciones. En el caso de que subamos, lo más probable es que empiece a coger estos dos puntos de resistencia del pasado, estos dos picos, y los utilice como soporte para subir.
Y por el otro lado, si estamos bajando y bajamos esta zona sin subir esta zona, lo más probable es que esto se utilice como resistencia para seguir bajando. ¿Vale? Y esto que os he enseñado, pues son los tres casos. Ahora, si lo queréis ver al revés, pues mira, aquí está al revés. Esto sería la bajada del otro lado, que en este caso esto sería valle, valle, lo estamos viendo al revés. ¿Vale? Valles y picos, básicamente. El primero es que rompa los picos y siga subiendo. El segundo es que no llegue al pico y entonces está respetando lo que es un valle. El valle tampoco se respeta, entonces no estamos subiendo. Estamos aguantando los picos y estamos bajando. ¿Ves? Cada vez hace valles más bajos y aquí cada vez hace picos más altos, más bajos, perdón. Y aquí lo mismo, cada vez valles más altos y picos más altos. En esta ocasión de que rebote, pues seguramente si rompe por un lado ya sabes dónde está yendo y no romper otro. Y lo contrario. Entonces, ahora que tenemos todo esto, vamos a verlo en una situación real, para dar un ejemplo, ¿vale? Y con esto acabará esta lección para no mezclar conceptos. Imaginémonos, tenemos esta, mira, esta por ejemplo es un pequeño dibujo, aquí podemos ver cómo hay valles y picos, ¿no? Por ejemplo, esto sería un valle. Esto sería otro valle, esto sería otro valle, esto sería otro valle. Y esto está en velas de una hora, ¿vale? Pero aquí podemos ver como esta zona y podemos ver aquí tipo un pico, por ejemplo. Entonces vemos que este pico por ahora se rebota, ¿ves? Y a la vez que rebota esto, rompemos el valle y hacemos algo más bajo aún. Por lo que esto simplemente es una estructura como la que hemos dibujado, déjame quitar el imán. La que hemos dibujado antes de así, ¿ves? Y ha creado este valle, este punto, este pico, perdón. Hemos creado este valle. Y ahora si rebotamos esto y bajamos el valle, que esto sería la parte más baja del valle, y el precio en teoría está bajando. Pero para seguir bajando necesitaríamos aguantar esta parte de aquí, del anterior pico. Pero vemos que aquí se aguanta un poco, pero se consigue aumentar en este valle que hemos creado y subimos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos aquí? Pues que probablemente la tendencia es que hemos superado este pico y entonces lo utiliza para apoyarse, como veis. Y eso pasa repetidamente. Por ejemplo, aquí hemos subido este pico y las zonas de resistencia son esto y el valle. Mientras no bajemos a esta zona de aquí, el precio está subiendo técnicamente. Y como veis se respeta. Igual que hemos creado aquí este nuevo valle y podemos rebotar de aquí a aquí. Y si no llegamos a esta zona de abajo, significa que seguimos subiendo. Y es lo que hace el precio. ¿Sabéis? Y aquí ni siquiera ha venido a este valle, pero aquí podemos seguir viendo que el precio simplemente se convierte en más valles, sube, más valles. Y aquí, por ejemplo, podemos ver esta zona que ha hecho este pico y no ha subido nunca a esta zona y ha empezado a crear picos, que eso es el caso contrario. Empieza a crear picos y los empieza a rebotar hacia abajo. Empieza a crear picos y en esta zona ves que ya no rebota el pico y lo utiliza para apoyarse en él en vez de bajar. Estos son todas situaciones, ¿vale? Si esto empieza a apoyarse aquí, por ejemplo aquí vemos un mini valle, aquí hay otro mini valle, ves que como veis lo apoya, aquí hay otro pico, por ejemplo, se ve que se intenta defender, pero al final no lo consigue y por tanto se convierte en una clase de apoyo, ¿no? Aquí, ¿ves? Esto seguirá siendo un apoyo, ¿vale? Y aquí pues hay otro valle. ¿Ves? Aquí se puede ver que tiene esta resistencia, que si vamos aquí en el tiempo, pues vemos cómo la rompe. Y esto ya es el presente, así que hasta aquí voy a dejar este concepto para que lo vayáis mirando vosotros en cualquier gráfica. Como veis es un dibujo que se repite constantemente, simplemente son valles y picos, ¿veis? Si no se consigue romper uno, es la dirección y te está diciendo dónde va el precio, básicamente. Es una estructura muy fácil de leer. Y aquí, por ejemplo, tenemos esto, hasta aquí. Vemos que no sube. ¿Dónde va a ir? A buscar este valle. Lo busca y lo rompe. ¿Qué va a pasar? Se va a apoyar en este nuevo valle porque no está rompiendo esta estructura. ¿Qué está pasando aquí? Estamos simplemente creando lows cada vez más bajos y aquí vemos cómo rompemos ya. Esta zona de aquí, pues lo mismo. ¿Veis? Bueno, se me ha bugueado esto.
pero es este movimiento que estaba dibujando aquí. Básicamente tenemos un valle aquí, un pico aquí. Superamos el pico o superamos el valle. ¿Ves? Ninguno de los dos se rompe, que es la tercera situación. Empieza a hacer como una zona y por la zona que sale, ¿qué pasa? Por la zona que rompe, que es en este caso para subir, es donde se apoya. ¿Ves? Esto es puramente técnico. Donde se rompa va a ser donde se apoye. Pues empezamos a hacer aquí valles. Otro valle aquí, ¿ves? Más grande. Y esto pues te está diciendo, si esto no se rompe está bajando. Aquí vuelve a subir. ¿A dónde tiene que ir ahora? Pues a esta zona, al pico anterior. ¿Ves? No sé si lo entendéis, pero es puramente un dibujo constante que se cumple o no se cumple. ¿Ves? Aquí está subiendo esto. ¿Dónde se va a apoyar? Pues en este punto exactamente. ¿Ves? Se rompe, pero en cambio no rompe el anterior bajo, que es aquí. No está rompiendo esta zona para nada. ¿Qué va a pasar? Pues que está creando, mientras no rompe esto, nuevos valles. Si estos valles se soportan, aquí crea otro valle, se soporta. ¿Qué nos está diciendo? Que está subiendo el movimiento. Es siempre la misma estructura y el mismo modo de movimiento. Así que espero que os haya quedado claro y vamos a pasar a la siguiente lección para no liar conceptos.